Hola, en este video les voy a hablar de un método para hacer pronósticos, que es el método de promedio móvil. Para hacerlo voy a utilizar un ejemplo, que dice así: Mangueras Harold SADCB es un pequeño fabricante de mangueras localizado en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, que lanzó al mercado un producto de vanguardia que lo clasificó con el SKU Y3234 MEX y que ha sido muy aceptado en el mercado. A 7 años de que la planta abrió, en los últimos 3 meses el dueño de la planta ha visto un incremento en las ventas de este producto, sobre todo en ciertos periodos del año, donde afirma que pierde muchos pedidos por falta de su capacidad de respuesta. Actualmente dispone de 2 equipos para la fabricación de manguera, que le son suficientes para atender la demanda en un turno de trabajo. Sin embargo, ha valorado que le resulta más caro pagar horas extras a su personal actual que contratar personal eventual aún y con la capacitación requerida. El problema es que no sabe cuánto personal contratar porque se tiene incertidumbre sobre la cantidad de manguera que venderá para satisfacer su demanda el siguiente año. Y se tienen los datos que podemos ver en esta tabla de los últimos 7 años, con las demandas en mangueras en cada uno de los meses. El problema plantea que el dueño tiene que saber si le conviene pagar horas extras a su personal o contratar personal eventual. Este es un problema que entraña tener un pronóstico de venta para que con ese pronóstico de venta podamos calcular la producción que se requiere de manera mensual o bien que se requiere de manera anual si queremos hacer uso de los inventarios para satisfacer la demanda de los clientes. Cuando producimos menos de lo que podemos vender, entonces podemos echar mano de lo que tenemos en el inventario, y al revés, cuando producimos más de lo que podemos vender, podríamos guardarlo en el inventario. Entonces lo que tenemos que saber es cuánto vamos a vender en el año 8 en total, y también cuánto tendríamos que vender en cada año, en cada mes, perdón, del año, para saber cómo sería nuestro plan. Bien, para esto utilizaremos el método de pronósticos por el método de promedio móvil, que tiene la siguiente fórmula. El pronóstico va a ser igual a la sumatoria de los últimos periodos de demanda, de acuerdo al número n que queramos escoger nosotros, y la n que va a involucrar a n periodos anteriores para calcular el siguiente periodo, nosotros la decidimos de acuerdo a la experiencia o de acuerdo en qué tanto confiamos en los datos. Por ejemplo, si pensamos que nuestra demanda va a ser muy parecida a los últimos 2 años, solamente tomamos una n de 2 para que solamente saquemos el promedio de los últimos 2 años o de los últimos 2 meses, dependiendo del enfoque que querramos utilizar. Pero si nosotros pensamos que nuestra demanda puede ser más parecida a los últimos 4 años, entonces podríamos seleccionar una n de 4. Bien, voy a seleccionar una n de 3. Primero vamos a calcular el promedio mensual que se vendió en cada uno de los años. Lo hacemos colocándonos en la celda de abajo del primer año, y con la función promedio seleccionamos las celdas en donde tenemos los datos a los cuales les queremos sacar el promedio. En este caso, tendríamos que el promedio de venta mensual para el año 1 es de 483. Bueno, como esta fórmula ya está programada, entonces puedo recorrerla para calcular los promedios de venta de los 7 años. Y aquí los tenemos. Les voy a dar un formato con 2 decimales para que sea uniforme. Bien, estos son los promedios de ventas en cada uno de los meses de los años, de los últimos 7 años. Les voy a sombrear. Okay. Vemos que ha venido incrementándose la demanda en promedio mensual durante los últimos años, desde 483 en el año 1 hasta 1050 en el año 7.
Sin embargo, no tenemos el promedio de ventas anuales, ese es el promedio de ventas mensuales. Bien, vamos a graficarlo para darnos una idea. Entonces selecciono los datos, incluyendo los años, para poder graficar. Insertamos una gráfica, que la de línea nos puede servir bien. Y aquí tenemos ya nuestra gráfica de los años. La voy a copiar en otra hoja para poder verla más grande. Bueno, la voy a dejar aquí. Con esta gráfica podemos ver cómo ha sido el comportamiento de la demanda de este producto, de estas mangueras. Y vemos que en los primeros meses, que voy a cambiar las etiquetas de los meses para visualizarlo de mejor manera, seleccionamos entonces los datos y aquí en etiquetas del eje horizontal las voy a editar y le voy a decir que me ponga los meses que tengo en la primera columna de la tabla. Aceptamos y volvemos a aceptar. Entonces ahora sí vemos que en enero las ventas están alrededor de 500, ya en los últimos años y en los años anteriores menores, ¿no? Desde 150 hasta 500. Y así se ha venido comportando la demanda y en los meses del último cuatrimestre del año, de septiembre a diciembre, tiene un incremento y después vuelve a caer para en enero ser nuevamente una demanda baja. Esto nos indica que el producto es de una demanda o tiene un patrón de demanda estacional, que en el último cuatrimestre del año es donde más se vende. Entraña un problema, porque ¿qué haremos con lo que si nosotros decidimos producir una cantidad mensual igual durante todos los meses? En los primeros meses tendríamos que vendemos menos de lo que, perdón, que fabricamos menos de lo que podemos vender y eso nos obligaría a mandar las mangueras al inventario para que en los últimos meses tomemos lo que guardamos en inventario para satisfacer la demanda de los clientes. Pero todo esto depende de los costos, lo que nos cueste a nosotros mantener el inventario o lo que nos cueste mover la capacidad de producción o bien no la capacidad sino la cantidad que producimos, ¿no? Ok, bueno, asumiendo que esta es una demanda estacional, entonces a mí me gustaría saber, o yo quisiera saber, cómo se va a comportar el año 8. Para ver cómo se comporta el año 8, yo haría esto. Es un poco diferente a los apuntes, pero es otro enfoque. Entonces, hacer un pronóstico de promedio móvil con N3, por ejemplo, o inclusive con N4. Vamos a seleccionar con N3. Entonces, el pronóstico para el año 8 lo calcularía considerando los últimos 3 años. Si es que voy a tomar una N igual a 3, es decir, que voy a involucrar a los últimos 3 periodos en el pronóstico. Lo hago con esta fórmula. Voy a sacar el promedio de los últimos 3 periodos, es decir, el año 7, el año 6 y el año 5. Y aquí ya tengo que en enero del año 8 mis ventas serían de 566.66 en promedio. Y esta fórmula la puedo recorrer. Le voy a dar nuevamente formato de 2 dígitos. Y aumento el tamaño. Cambio la letra. Bien. Bueno, podría volver a calcular ahora el promedio de estos promedios. Entonces nos diría, este promedio, si involucro 3 periodos, que sería de 997.92, la demanda promedio mensual del año 8. Y aquí tengo entonces ya los datos de cada uno de los meses del año 8. Todos estos son los pronósticos. Bien, puedo graficar este pronóstico que acabo de calcular en la misma gráfica donde lo habíamos hecho. Al seleccionar los datos, lo que hago es seleccionar ahora también el año 8. Bueno, voy a volver a editar las etiquetas.
y ahí me quedaría. Entonces tengo ya el promedio del año 8 aquí al final. Vemos que se mueve dentro de los rangos de venta de los últimos 3 años. Estoy desechando los primeros 1, 2, 3, 4 años, ¿no? Solamente el 5, el 6 y el 7 son los que estoy tomando. Por eso es que en mi promedio móvil con n igual a 3, que es la línea rosa, veo que se mueve dentro del parámetro de los últimos 3 años. Este es un enfoque que me permite saber cuánto voy a vender en cada mes del siguiente año. Y entonces yo podría tener un elemento claro para poder recomendarle al dueño qué le conviene, ¿no? Si contratar más personal o pagarles horas extras. Podríamos calcular cuánto nos desviamos del promedio mensual si queremos hacer un plan de ventas o un plan de ventas y operaciones nivelado. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para más adelante en la materia. Ahora yo puedo calcular en este enfoque el error que estoy teniendo con el pronóstico. El error que voy a calcular con el pronóstico me sirve para saber qué tan acertado es el pronóstico. Como lo dicen los apuntes, tengo que restarle a la demanda real, por ejemplo, a la demanda real del año anterior, la demanda o el pronóstico. En el primer año tengo un error de 33. Positivo significa que vendí 33 más de lo que pronostiqué. Si arrastro esta fórmula, ya me voy dando cuenta de cómo tengo los errores. En el mes de marzo vendí 200 menos que el pronóstico, ¿no? Porque el pronóstico era 266 y la demanda era 200. Y también en el último mes hay una demanda negativa. Este es el error. Yo puedo sacarle el promedio del error, que en otra literatura se llama sesgo, y tengo un sesgo de 52.78. Bien, ahora puedo calcular el error absoluto. Lo hacemos con la función absoluta. Ok, le voy a poner error absoluto porque no encuentro la barrita. Y lo hago calculándole el valor absoluto con la función ABS y entre paréntesis el valor al que le quiero sacar el valor absoluto y arrastro la fórmula. Bien, entonces ya quité los negativos. Por ejemplo, en el mes de marzo que tenía un error de menos 66, ahora el error absoluto es de 66.67. Y si a este error absoluto le saco el promedio, voy a encontrar la desviación media, la DMA, desviación media absoluta, que es un valor que ya me da una idea más clara si el pronóstico es acertado o poco acertado. Podemos ver la diferencia que existe entre el error y el error absoluto, o la suma de los errores, que es el sesgo. Este es el sesgo y esta es la DMA, desviación media absoluta. En los apuntes es la CFE. Bien, es lo mismo, dependiendo de los autores. Entonces, en el error tengo un error pequeño, o más pequeño que la DMA. Esto se explica porque tengo errores negativos. Y el error absoluto, precisamente, quitamos los negativos para que nos dé un valor más real de qué tanto se aleja o qué tanto se acerca el pronóstico a la demanda real. Entonces, esta medida de error yo la debería la debo de comparar con los errores de otros métodos de pronóstico, o bien de este mismo método considerando otra variable n, es decir, con n2 o n4, para saber cuál es el pronóstico más acertado. Si, por ejemplo, yo tuviera un pronóstico de suavización exponencial o ponderado con una DMA, que es este valor, o CFE, de 50, yo debería de confiar más en el otro pronóstico, porque este tiene 80.56 y el otro tiene un error o una desviación media absoluta más pequeña, que sería este. Este es el criterio que puedo utilizar para determinar cuál es el mejor pronóstico. Bien, bueno, ahí tuvimos ya un enfoque de
de este pronóstico, de cómo calcular su error y cómo calcular los pronósticos para cada uno de los meses. Pero si yo quisiera saber cuál es la demanda que voy a tener en todo el año, entonces tendría que hacer otro método de pronóstico. Entonces podría pronosticar los totales de los años, ¿no? O bien también podría hacerlo con los promedios de los meses. Vamos a hacerlo con los promedios de los meses. Entonces, para calcular un pronóstico ponderado con n igual a 3, lo puedo calcular a partir del periodo 4, porque no tengo datos. Por ejemplo, si yo quiero calcularlo en el año 1, no tengo los datos del año 0, del año menos 1 y del año menos 2. Entonces, para poder calcular un promedio con n igual a 3, necesito por lo menos tres demandas reales de los periodos anteriores. Entonces lo voy a calcular a partir del año 4, igual con la fórmula de promedio. Del promedio del año 1, del año 2 y del año 3. Ya lo tengo, que serían 626, y esta la puedo arrastrar hasta el año 8, porque al final yo quiero saber el pronóstico del siguiente año. No me interesa saber los pronósticos de lo que ya pasó. Bueno, sí me interesa saber para calcular los errores, pero es algo que ya pasó, entonces ya no tiene sentido en función de planear lo que voy a hacer, ¿no? Sino solamente de calcular qué tanto se desvían los valores del real. Lo voy a poner con color verde, y estos serían mis pronósticos. Entonces yo tengo un pronóstico para el año 4, que calculé a partir de los últimos 3 años, del año 1, del año 2 y del año 3, de 626 contra lo que realmente ocurrió, que fueron 958, que fue la demanda promedio mensual del año 4. Para el año 5 tengo un promedio del año 2, 3 y 4 de 784 contra 991, que es lo que realmente pasó. Entonces, una vez que tengo los pronósticos, nos damos cuenta que al final el pronóstico es el mismo para el año 8 en promedio que el que acabamos de calcular, ¿no? Bien, una vez que tengo los pronósticos, calculo los errores. Pues el error nuevamente va a ser la demanda real menos el pronóstico. Y los puedo calcular para todos los periodos en donde tengo tanto los datos del pronóstico como los datos de la demanda. No los calculé del año 1 al 3 porque ahí no tenía datos de pronóstico. Entonces el error no era representativo, iba a ser muy grande. Después calculo el error absoluto. De la misma manera que ya lo hicimos cuando lo calculamos por mes. Entonces le sacamos con la función absoluto, el valor absoluto al error, y arrastramos la fórmula. Bueno, en este caso, aquí como no tengo demanda real, lo que voy a hacer es eliminar el último periodo, ¿no? No voy a calcular errores porque no tengo demandas reales, solamente tengo pronósticos. Bien, entonces le damos formato igual solamente con 2 decimales. Y el error absoluto lo tenemos para cada periodo. Ahora calculamos nuevamente el sesgo, que sería el promedio del error. Y después, este es el sesgo. Y después la CFE o DMA. Depende de la literatura. En los apuntes viene como DMA, como CFE. Pero en otros libros lo manejan como DMA, desviación media absoluta. De igual sacamos ahora la DMA es el promedio del error absoluto. Y tendríamos entonces un promedio de 166, que en este caso fue igual que el sesgo. Bien, con este valor es el mismo que yo tendría que utilizar para determinar si mi pronóstico es muy acertado o muy desacertado. Entonces este lo tendría que comparar contra la DMA de otros métodos de pronóstico para elegir cuál es el mejor pronóstico. Bien. Bueno, por último, yo podría entonces también calcular, si al final lo que quiero es saber cuánto voy a vender en el año, si no cuánto voy a vender en promedio cada mes, que esto es lo que calculamos, pues lo podría hacer de dos maneras. Uno, multiplicando los valores de promedio mensual por 12, o otro, totalizando o sumando
todas las demandas anuales y aplicar nuevamente los métodos. Bien, voy a preparar otros videos para los otros métodos de pronóstico. Espero que este les sirva y quedo como siempre atento a sus dudas. Ya saben cómo me pueden contactar. Gracias, hasta luego.